Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en esta hora. Como miran, el título para el tema de este día es Vencieron grandes reinos sin necesidad de armas de guerra. Quizá alguna persona al escuchar este título dirá, ¿cómo sería esto posible? Vencer a grandes reinos sin necesidad de armas de guerra. Pues en este día Dios quiere hablarnos por medio de su palabra, la Biblia, y mostrarnos de que realmente es posible vencer a grandes reinos o líderes o reyes o gobiernos sin necesidad de armas de guerra. Si has empezado a acompañarnos, por favor no te vayas y recibe la bendición de Dios en este día por medio de su palabra, la Biblia. Lee conmigo. En el libro de Daniel, el capítulo 2, el versículo 46 al 48 nos dice: El rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Quién era Daniel? Si quieres conocer la historia completa de Daniel, te invito a que leas el libro de Daniel. Es un libro bien cortito. Al inicio dice que Daniel era un judío, y junto con 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, judíos al igual que Daniel. Eran jóvenes en ese tiempo, pero jóvenes con una completa dedicación a Dios y a obedecerle, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tanto que cuando ellos llegaron a Babilonia, desde un principio hallaron gracia delante de los ojos del jefe de los eunucos, como también del capitán de la guardia. Y así fueron apartados para ser instruidos en todo lo que concernía al reino de Babilonia, tanto leyes como otras necesidades, como personas útiles para ese reino. La cosa es que hemos leído, si se dieron cuenta bien, dice que el rey Nabucodonosor se postró delante de Daniel, o sea, se humilló. Piensa un poco en esto. Daniel no era simplemente un extraño en Babilonia. Daniel fue llevado cautivo, era un esclavo en ese lugar. Ellos nunca participaron en las batallas del ejército para librar al pueblo de Judá, ya que por la desobediencia del pueblo cayó en manos del reino y su rey de Babilonia. Pero Daniel no dejó de andar en humildad delante de Dios. Su obediencia a Dios le hizo ganarse aún el respeto del rey en donde él era esclavo, como menciona algunas veces en el libro de Jeremías.
este rey Nabucodonosor, se sentía rey de reyes entre los humanos, pues el dominio era completo de él en todos sus alrededores. Y que se sentía él entre los hombres, rey de reyes, se postró, se humilló delante de un simple hombre, y más que simple, un esclavo, pero fiel a Dios. Y dice que el rey engrandeció a Daniel, lo hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios en Babilonia. O sea, en otras palabras podríamos decir de que en toda Babilonia el único que era más grande que Daniel, que llegó como esclavo a Babilonia, era el rey Nabucodonosor. Él era el único más grande que Daniel, y él era el único que podía contradecir a lo que hacía Daniel. Pero por ser Daniel un hombre tan sabio, por su fidelidad a Dios, Dios le daba sabiduría. Tanta sabiduría Dios ponía en él, que ni siquiera el rey podía decirle, ¿sabes qué? Está mal lo que haces. Al contrario, el rey en esta ocasión se humilló delante de Daniel, porque se dio cuenta de que no había otro como Daniel en su reino. Y era de esa manera, porque Daniel andaba en gracia delante de los ojos de Dios. Sigue leyendo conmigo. En el capítulo 6 del libro de Daniel dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El reino de Babilonia cayó tal y como Dios lo había predicho. No duraría para siempre. Ahora el gobierno estaba en manos de los medos y persas. A pesar de que ya no era el mismo gobierno, dice que Darío constituyó sobre el reino sabiamente 120 sátrapas, o sea, podríamos decir gobiernos con poca autoridad, para dirigir o para gobernar cada uno una parte del reino. Pero a 3 gobernadores, a quien estos 120 dieran cuentas, y así el rey no tuviera que esforzarse tanto. Pero dice que Darío miró en Daniel algo que le llamaba más la atención que todos, porque en Daniel había un espíritu superior. Y claro, es verdad y será notable, porque el espíritu de Dios siempre es superior. No hay un espíritu mejor que el espíritu de Dios, y es el espíritu que estaba en Daniel. Entonces Darío dijo, a este lo voy a poner de gobernador sobre todo el reino. O sea, Daniel halló gracia delante del rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque Dios estaba con él. Se acabó ese reino, o los reyes de Babilonia. Ahora son los medos y los persas, y Daniel todavía puede hallar gracia delante de estos o este rey. Y Dios dice de que
si nosotros podemos hallar gracia delante de su presencia, Él nos concederá de su gracia y podremos hallar gracia delante de la presencia de todas las personas a quienes nos acerquemos, especialmente en necesidad. Nos sigue diciendo en Daniel 6, 20 al 22. Acercándose al foso, y llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. En donde quiera que vayamos, aun cuando eres un hijo de Dios, te vas a encontrar con personas envidiosas, que no estarán alegres por el bien que te hace Dios. Pero Dios no deja de tener cuidado de ti. Pasarás por pruebas difíciles, pero las mismas armas que usaste primero, que es ser fiel a Dios, son las mismas armas que vas a usar en todos los días de tu vida y en todas circunstancias que tengas que pasar en la vida, y vas a salir vencedor. Tanto amaba este hombre a Daniel, que dice que con voz triste, antes que Daniel sea echado en el foso de los leones, dice que cuando este rey se enteró de que Daniel había quebrantado el edicto, la trampa que le habían puesto aquellos que le tenían envidia, dice que cuando el rey se enteró que a Daniel tenía que castigar, dice que se entristeció tanto que todo ese día se lo pasó buscando a ver de qué manera podía librar a su amigo, pues así consideraba Daniel su amigo, de ese castigo. Al final no se pudo, pues las leyes de los medos y persas no se revocan por nada ni nadie. Y así dice que de igual manera, toda esa noche que Daniel se lo pasó en el foso de los leones, el rey no pudo dormir. Y muy tempranito de madrugada fue a ver si ahí estaba Daniel todavía. Triste por su amigo, gritó con tristeza: Daniel, ¿estás ahí todavía? ¿Te ha librado el Dios a quien tú continuamente sirves? ¿Tu Dios? Y Daniel pudo responder desde ahí: ningún mal sufrió. ¿Por qué? Porque como él dijo, yo no he pecado contra el rey, ni de esta tierra ni del cielo. O sea, no pequé contra Dios de ninguna manera. Y si nos damos cuenta, primero dijo Daniel, yo no pequé contra Dios de ninguna manera. O sea que él estaba preocupado de quien podía librarlo aún de manos de los hombres. Y no estaba preocupado de los hombres que podían librarlo del castigo. El castigo entre los hombres. Daniel dio a entender de que hay que obedecer a Dios primero. Si delante de la presencia de Dios no hay pecado en ti, entonces no tienes nada de qué temer. Dios estará contigo y prosperarás. Entonces, nos damos cuenta de que Daniel fue un esclavo que fue llevado a Babilonia. En Babilonia, la gracia de Dios lo acompañaba, y así pudo hallar gracia delante del rey de Babilonia. Halló gracia delante de los reyes medos y persas, cuando el reino fue traspasado a los medos y persas. O sea, si creían que una persona tramposa
con trampas podía hallar gracia delante de un hombre? Se podía quedar en dudas. Pero hallar gracia delante de todos en donde vayas, no queda ninguna duda que Dios está contigo. Daniel era un esclavo, pero así como ves, amigo, amiga que estás escuchando, él no necesitó espada, no necesitó una daga, una lanza, un arco y saetas. No necesitó nada para llegar hasta donde llegó. A ser gobernador de Babilonia, por hallar gracia primero delante de Dios y luego delante del rey. De ser gobernador de los medos y persas, o del reino conquistado por los medos y persas, porque halló gracia delante de Dios y lo pudo hallar delante de los hombres también. Dos ejemplos les queremos compartir en este día. Ya vimos uno, que es el de Daniel, y vamos a ver cuál es el siguiente. Lee conmigo. Dice así: así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Otro ejemplo. ¿Quién era este José? José fue vendido por sus propios hermanos de la casa de su padre a una banda de comerciantes. Estos lo llevaron a Egipto, lo vendieron a Potifar, jefe del ejército del faraón. Y dice que este hombre, comprado por precio, José, un esclavo, llegó sin querer a ese lugar, forzadamente. Pero decidió ser fiel a Dios, aún en las circunstancias de la vida, aún aunque no podía entender cómo sucedían esas cosas a él, que procuraba ser fiel a Dios. Y porque decidió ser fiel a Dios aún en las circunstancias difíciles de la vida, Dios estuvo con él. Y dice que halló gracia delante de los ojos de Potifar. ¿Pero por qué? Porque primero ya había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y este egipcio lo nombró jefe de todos y de todo lo que había en su casa. Solo dice que una cosa le había prohibido, que era a su esposa. Pero José era un hombre que amaba a Dios y nunca le iba a fallar de esa manera. Y también los invito a que estudien la historia de José y que comprueben por ustedes mismos cómo estuvo todo esto. José también sufrió. Después de ser vendido como esclavo y después de haber sido prosperado por Dios en donde era un esclavo, dice que le pusieron una trampa. Le pusieron una trampa a José. La mujer de Potifar lo acusó de que él quiso tomarla por fuerza para acostarse con ella. Y era mentira. Era al revés. Ella quería por fuerza que José se acostara con ella, pero José amaba a Dios. Lo respetaba y le obedecía, y por eso también era fiel a su amo terrenal. Pero por medio de José, este egipcio prosperaba, porque José había hallado gracia delante de Dios y Dios lo bendecía. ¿Qué más sucedió con José? Sigue leyendo conmigo. Génesis 39 del 21 al 23.
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todas las personas que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Satanás quiso destruir a José por medio de la esposa de Potifar. Por haber sido acusado injustamente fue a parar en la cárcel. Pero dice que cuando llegó a la cárcel de igual manera halló gracia delante de los ojos del encargado de la cárcel. O sea, Dios no lo abandonaba. A pesar de que fue vendido como un esclavo, Dios estaba con él y halló gracia delante de Potifar. A pesar de que fue acusado injustamente y fue a parar en la cárcel, Dios estaba con él, no lo abandonaba y halló gracia delante de los ojos del encargado de la cárcel. Tanto que dijo, pues, aquí está este, que todo lo hace bien. ¿Por qué preocuparme si él hace las cosas mejor que yo? Y a él puso encargado de todo. Todo lo hacía bien, porque había hallado gracia delante de Dios. En donde quiera que iba, a pesar que era un esclavo, a pesar que había llegado en la cárcel como un delincuente, supuestamente, podía hallar gracia delante de los ojos de las personas, porque realmente tenía gracia o había hallado gracia delante de Dios y procuraba andar siempre en gracia delante de Dios. Alguno diría, ¿y cómo podemos andar siempre en gracia delante de Dios? Es suave, humillado siempre delante de Dios, procurando obedecerle como prioridad en nuestra vida. Sigamos leyendo. Génesis 41, 41 al 44 dice así. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Quién era José? Fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto en forma de esclavo. Satanás quiso destruirlo por medio de la esposa de Potifar, acusándolo de querer él acostarse con ella por fuerza. Fue enviado a la cárcel. Halló gracia delante del encargado de la cárcel y a él lo encargaron de todo. Cuando llegó el momento de Dios para engrandecer a su siervo, a su hijo fiel, José, Faraón tuvo un sueño que el único que pudo interpretarlo fue José, porque ahí es donde Dios quería que José estuviera. Ahora este hombre que fue vendido por sus propios hermanos, que fue acusado de querer abusar de la mujer de su amo y ser enviado a la cárcel, ahora es el gobernador de todo Egipto. El único más grande que José es el rey de Egipto. Pero ni siquiera el rey de Egipto contradecía a lo que hacía José, pues Dios le daba la sabiduría y la inteligencia en todo lo que hacía. ¿Cuál es la lección para nosotros en este día? Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, hermano, hermana, seguramente tú eres una persona pobre igual que yo. A veces tienes que preocuparte aún qué vas a comer o qué vas a vestir.
Pero Dios nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A pesar de que tú y yo pudiéramos llegar en un momento de no tener nada, nosotros no somos esclavos como Daniel. Nosotros no somos esclavos como José. Si pensáramos en nuestra situación y la de ellas, y la de ellos, podríamos decir, es más fácil para mí, es más fácil para ti. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no podemos vencer si no es por la misma inteligencia de Daniel y también de José. ¿Cuál es esa inteligencia? Apoyarnos en la voluntad de Dios y a obedecerle. Que sea nuestra meta. Querido amigo, querida amiga, si no tienes una Biblia, te invito a que lo descargues. Aún por medio de las redes sociales, ahora puedes tener tu propia Biblia. Y si vives por aquí cerca y deseas uno en libro, puedes pedirlo y veremos de manera que te lo hacemos llegar. Pero tú también tienes que ser bendecido, bendecida como Daniel y también como José. Tiempos difíciles vienen para este mundo. Tiempos en que tú y yo no tendremos voz ni voto en este mundo. A pesar de que sea justo lo que nosotros digamos o hagamos, habrán controversias y dificultades para nosotros. Pero si hoy queremos ser fiel a Dios, hoy podemos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y así como Daniel, así como José, no se preocuparon de más que ser fiel a Dios, esa va a ser nuestra preocupación. Y todas las cosas van a pasar en este mundo. El Señor vendrá y nos llevará a morar con Él 1000 años en el cielo. Luego purificará esta tierra y permaneceremos con Él una eternidad. Así es que, si eres hermano, hermana, qué bueno que aceptaste al Señor como tu único y suficiente Salvador. Pero si no tomas en serio estudiar la palabra de Dios para obedecer, hoy te invito a que lo hagas. Y si no has tomado esa decisión de aceptar al Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador, hoy te estoy invitando a que lo hagas, porque Dios quiere concederte de su gracia en este mundo de dificultades, de maldad, en donde vivimos, para que te vaya bien, al igual que a mí. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada una que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.